Sí, empezamos bien metiendo ese gol, luego tuvimos unos minutos en los que tocábamos pero no éramos capaces de ganar profundidad y bueno, básicamente el partido se redujo en nosotros tocando en medio campo pero con un ritmo muy lento, con poca movilidad y dando muchos toques de balón en cada pase y al final pues ese ritmo nos hizo darle facilidades al contrario, ellos aprovecharon sus oportunidades y al final, a pesar de habernos ido 4-1 al descanso, pues tuvimos que sufrir el final del partido y pelearlo hasta el final. Bueno, yo creo que ahí estuvimos serios, intentamos atacar todo el tiempo, intentamos meter gol, tuvimos bastantes ocasiones, la pelota no entró. Si bien es verdad que no fue el partido más brillante nuestro, es lo que dije antes, nos faltó mucho ritmo, mucha movilidad, pero a pesar de eso, en esos momentos duros supimos sufrir, supimos ser equipo, estábamos todos unidos y yo no vi peligrar el partido, yo confiaba mucho en mis compañeros. Bueno, me vi bastante bien, tuve algunos fallos como en todos los partidos, obviamente que hay que mejorar, pero dentro de lo que cabe estoy contento con mi partido. Me cuesta destacar a uno por encima del grupo, nunca me gusta destacar a uno, pero quizás destacaría la actitud de Andresito, que es un recién llegado y la verdad que está jugando está teniendo muy buena actitud con todos nosotros y está ofreciéndose mucho en ataque y siendo valiente y participando, que es para lo que vino y para eso lo queremos. No, yo creo que al final lo del partido de Muro fue algo que podía pasar. Si alguien tiene que pensar un partido en el que vas a perder en toda la temporada, piensas que es allí en Muro. Es verdad que la derrota fue muy dura para todos, pero bueno, obviamente a lo largo de una temporada tienes que recibir golpes, recibir palos y a nosotros nos está tocando ahora. Ahora estamos más unidos que nunca y vamos a afrontar el final de temporada como sabemos, jugando como sabemos. Claro, tenemos que salir todos los partidos a ganar. El partido de la Cifres va a ser un partido muy duro, un rival muy exigente, pero a todos los que nos gusta el fútbol sala nos gusta jugar estos partidos. Hombre, lo principal siempre es la actitud. Tenemos que entrar enchufados desde el primer minuto, tanto los que estén titulares como los que estemos en el banquillo, todos tenemos que estar animando. Va a ser un partido exigente, habrá momentos en los que nosotros dominemos, habrá momentos en los que seremos dominados. En esos momentos tendremos que estar unidos y al final seguro que sacaremos el partido adelante.